¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a INDER en Acción. Este es el programa institucional porque el deporte también está haciendo historia en el Bicentenario en su segunda temporada. A todos los televidentes guarceños y demás personas que ven este programa, los queremos invitar al tercer programa del INDER en Acción, donde le estamos haciendo un recorrido a todos los personajes y disciplinas que dejaron huella en el deporte guarceño. ¿Y qué fue de ellos? Desde las placas deportivas del Coliseo estuvimos con el señor Marco Tulio Castañeda. Él fue una de las personas que empezó a influenciar el deporte en el municipio del Retiro y además fue uno de los presidentes de la primera Junta de Deportes del municipio. Él, por medio de esa entrevista, nos contó la historia del tejo, cómo llegó al municipio de Retiro, también cómo se salió el tejo del Retiro, además las primeras canchas y también un poquito de su historia y de la evolución y cómo se involucró él en el deporte del municipio. Desde el Coliseo Municipal estamos con el señor Marco Tulio Castañeda García, que fue una de las personas que empezó a impulsar el deporte en el municipio de Retiro y además fue de los primeros miembros de la junta directiva de deporte del municipio de Retiro. Señor Tulio Castañeda, bienvenido a INDER en Acción. Este es el programa del INDER donde estamos haciendo una recopilación y mostrando esos personajes que influenciaron en el deporte en nuestro municipio. Bienvenido. Y para empezar esta entrevista le vamos a contar al señor Marco Tulio, le vamos a preguntar cómo fue que él empezó a ser parte de la primera junta de administración de deporte del municipio del Retiro. Cuéntenos, señor Marco Tulio, usted cómo empezó a ser parte de este equipo. Bueno, aquí en el Retiro no había fútbol. Aquí en el Retiro no había fútbol, no había... Habíamos unos muchachos, así que quedamos mataperros, pues que jugamos así, nos poníamos y arreglamos un equipo y jugamos allí donde tiene Jorge Chamizo, el parqueadero. Esa fue una de las primeras canchas. Pero jugamos así, pues nos juntamos uno o dos equipos, dos muchachos y armamos un equipo y jugamos ahí. Bueno, entonces como eso era una manga privada y eso siempre nosotros... Vamos y pelamos la manga y oíamos eso. Entonces los dueños de ese potrero nos metían a la policía. Y cada que iba la policía tenemos que salir volados, escondidos porque nos iban a meter a la cárcel. Por jugar fútbol. Jugar ahí porque ya aquí no pueden jugar fútbol. No. Entonces nosotros en vez de eso, ya dijimos la policía, bueno, entonces si no nos dan jugar a nosotros, entonces nada, denos una cancha o denos algo así que para nosotros jugar. Y con la presión, la policía que no bajando ahí a sacarnos a nosotros, entonces llegaron y el alcalde, no recuerdo si fue el señor Robledo entonces arrendó la manga de doña María González. ¿Que en este momento es cuál? En este momento es donde está esa parcelación ahí al frente, de allá de Martín Pescador para allá. La manga, sí. Eso es una manga con cancha ahí, en eso. Bueno, ahí ya nos regalaron las porterías, nos pusieron eso, y era una manga así más bien falduda, pero nosotros con esas ganas de jugar y todo, entonces ya jugamos, entonces ya se formaron muchos equipos aquí. Se formó un equipo del Chuscal, bueno, otro de Don Diego, otro del Salado, la Capilla, las playas, que ahí estaba yo en esa época jugando, lo formamos. El equipo de los internos, cuando había aquí internado de unos costeños ahí aquí que venían a estudiar. Venían a estudiar y había internado ahí hay un internado, entonces ahí en eso, entonces es el equipo. El señor Marco Tulio nos está haciendo una pequeña recopilación de cómo empezó el fútbol en el municipio de Retiro. En unos programas pasados también habíamos tenido la oportunidad de estar con otros señores que nos contaron también algunas anécdotas de que antes no habían canchas, se utilizaban los potreros o digamos las mangas que habían como herramientas para desenvolverse pues en ese campo. Señor Marco Tulio, usted empezó a ser parte y miembro de la junta directiva más o menos entre el año 60 y 70. Cuando usted jugaba fútbol en esas canchas o en esos potreros, como ustedes le decían, ¿todavía no hacía parte de la junta o usted hacía que aparte de ser un futbolista, un deportista, hizo parte de la junta o fue después? Cuando ya
ya se formaron los equipos ya bien, que ya habían equipos ya en esto. Entonces ya caímos aquí, armaron ya, el alcalde ya nos hizo esta cancha de aquí de la de Cuyo Llanes. La cancha de Arenilla, que es la más antigua. La más antigua. Entonces ahí de todo equipo se sacaba un miembro para armar la junta. Entonces ahí ya formamos la junta. De esa junta estuvimos ahí por ahí así algo, 6 meses o un año. Ya después ya se formó un comité de fútbol y entonces ya ahí ya para recoger fondos, ya ahí se recogía fondos y se iban organizando. Entonces en esa época yo tenía el kiosquito ahí. Entonces ya el comité ya, como hicieron allá la tiendecita, ya pues hicieron el localcito. Entonces ya me dijeron a mí que tenía que quitar ese allá y que me alquilaban tenía que pagar un arriendo. Allá. Entonces como yo estaba trabajando, a mí no me daba para eso, para yo estar ahí pagando arriendo y estar que no. Entonces yo dije que no, yo entregaba que no. Lo habíamos estado conversando. Antes el Retiro ni el INDER contaba con esa posibilidad. Él hizo parte de las primeras juntas, sí, donde se reunían, donde los deportistas miraban qué era lo que iban a hacer, cómo se iban a sostener. De las primeras juntas de deportes del municipio de Retiro. Desde ahí se empezaron a desglosar, empezó a existir el comité, el INDER se independizó y ya después una entidad aparte. Sí, no había aquí, no era sino fútbol, ya no había en deporte, no existían otras disciplinas. No existía otra disciplina, nada, no es fútbol nomás. Don Marco, y usted entonces, aparte de que era deportista, de que hacía parte de ese comité, lo alterado y tenía una tiendecita, donde nos estaba contando, de las primeras tiendecitas que la gente puede recordar que existían acá en estas placas. Sí, yo allí empecé así cuando se formó ahí una placa ahí que era la cancha, pues llegué y al mismo vi que una vez fui a Medellín y en un mango como muy baratos y algo así, te llevó a poner a vender mango así a la gente. Entonces saqué una mesita y me fui a vender mango ahí. ¿Y en esa época cómo le fue con el mango? Muy bien, yo vendía todo eso, entonces me llegaba y pasó un muchacho que pertenecía como a Coca-Cola. Dijo, hombre, ¿usted por qué no pone un kiosquito aquí? Ponga un kiosquito aquí, aquí para que venda fresco. Nosotros le damos el kiosco y le damos el envase. Y usted nos compra el líquido y vende aquí a la gente que necesitan mucho tomate fresco, mucho líquido. Y ahí mismo, entonces me montaba en el kiosco y yo llegaba y yo no jugaba sino el día domingo, por la mañana, entonces ahí mismo salía yo a vender en eso. Don Tulio, este espacio es para eso, este espacio es para que la gente conozca las anécdotas, conozca dónde eran las primeras canchas donde ustedes jugaban fútbol, conozcan el comité, qué era lo que hacía el comité, y aparte de eso, cabe resaltar que usted ha sido una de las personas que ha visto y ha sido consciente de la evolución que han tenido, digamos, todo este espacio. Claro, Ave María. Usted siempre ha estado cerca, digamos que ya ahora que usted sale y que digamos un nuevo coliseo de tenis de mesa, unas nuevas estructuras de un colegio. ¿Cómo siente usted eso, señor Marco? No, ya es que ya esto ya evolucionó mucho, esto ya es una cosa grande, ya eso del deporte, ya aquí ya es de todo. Aquí ya, inclusive el tejo no lo conocíamos nosotros aquí. Ah, bueno, y a propósito, el señor Marco Tulio también fue uno de los primeros impulsores del tejo en el municipio del Retiro. Sí. Don Marco, cuéntenos cómo empezó y cómo llegó el tejo al municipio del Retiro. Bueno, una vez hubo un torneo ya cuando estaba formado aquí ya el desierto. Ya el INDER era una entidad aparte. Ya estaba el INDER aquí. Entonces dijeron que para esos juegos se necesitaba que hubiera también el tejo. En esa época habían unos señores que llaman malagones, que ya fueron, y estaba Álvaro Calleja. Entonces ellos dijeron que ellos sí conocían el tejo y que ellos sabían en eso. Entonces yo pasé por aquí, entonces me dijo, vea usted, ¿qué organizan esto? Pero es que yo no sé qué es eso, cómo se tira eso, ni nada, y vaya, y ellos escogieron. Entonces ahí llegaron y entonces, no, es que necesitamos un equipo siquiera para poder jugar tejos en eso. Ellos tiraron unos tejos en eso y ellos jugaban bien. Entonces ahí se formó la primera canchita, la formamos ahí detrás del Coliseo. Salimos a jugar a Marinilla, Santuario, Guarne, fuimos a Itagüí, a Medellín, Puerto Nare, al Peñol.
Salimos a muchas, donde habían torneos así que nos salían en eso. Ahí cogimos nosotros, ganamos muy buenas, ganamos copas, ganamos buenos puestos. Fueron varias competencias. ¿Cuántas personas hacían parte del equipo de tejo? Del equipo de tejo hacíamos parte 6. Don Marco, y ahora que uno se sienta y mira y puede decir, porque es que podemos decir que el tejo en el municipio de Retiro se agotó, está un poquito ausente, digamos, de las canchas y de los lugares. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué piensa que hace algún tiempo le hayan metido y hayan querido incorporar el tejo a otra disciplina, a otro deporte, algo que la gente conozca y ahora ya sea, digamos que sea otra vez algo desconocido, que vuelvan y se le acerquen a otro niño como le pasó a usted y vuelve y le pase lo mismo dentro de una época? Aquí, aquí hubo pues en esa época y estuvimos impulsando, yo era el presidente en eso. Y impulsamos mucho el tejo, venían hasta niños a jugar, hicimos equipos, de mujeres también hubieron en esto. Tuvimos 2 canchas, estuvieron cerradas ahí, en esto aquí fueron cerradas las canchas ahí en eso. Y jugamos muy bueno y eso venían, también hacíamos torneos aquí en eso. Pero ya eso se fue, los jugadores buenos se fueron yendo para Río Negro, los fueron muchos para Río Negro, para La Ceja. Y entonces ya así se fue, y yo como estaba trabajando en Medellín, pues no podía ya mucho ponerme muy de frente en eso. Y entonces se fue perdiendo, se fue embolatando otra vez el tejo, sí. Y ahora lo que estamos... Don Marco, después de, digamos, de haber visto toda esa evolución, de haber sido presente, de haber sido testigo, de haber sido parte y presidente de la primera junta del municipio del Retiro, que le hayan llegado a usted como un niño a decirle, mira, un poquito, digamos, joven, en una edad, que le hayan dicho, mira, este es el tejo, mira, pongamos una tienda, a ver toda esta evolución y ver ya al INDER como algo, una entidad independiente, mirar que le están metiendo tanto, digamos, a la materia de deporte y de infraestructura. ¿Usted cómo ve eso, don Marco? Yo el INDER lo veo muy bien. ¿Cómo ha visto la evolución del deporte? He visto muy buena la evolución del deporte, porque hay mucha actividad de toda clase de deporte, no solamente fútbol, ni solamente básquetbol, sino que hay voleibol, ahora están mucho el tenis, el patinaje, aquí no, eso está, ya tenemos el pueblo, podemos mirar que ya nos podemos comparar con otro pueblo que ya tiene tanto deporte que es una cosa, inclusive que hasta atletismo hay. Otra vez se volvió a perder el tejo, entonces lo más seguro es que a otro niño le pase lo mismo que le pasó a usted. Claro. Llegue a alguien, le conozca el tejo y ojalá si el tejo vuelva a llegar a nuestro municipio, se quede de verdad y también pues le pongamos las ganas y el amor porque el tejo es para personas como ustedes, es para mujeres, es para niños y lo quieren aprender a practicar también. Dicen que el tejo, nos dicen que el tejo que es un juego de cerveza o de ponernos así que no, el tejo lo están practicando mucho. Creo que el tejo es de aquí mismo de Colombia, original, que lo educaron los indios, que eso era en eso, y por eso era que los indios tenían un encuentro, según lo que nos contaban, esos encuentros, unos equipos de allá que venían ellos y entonces jugaban su tejo y tomaban su chicha. Y entonces ya siguen así en esto ya, pero no, el tejo es bueno, juega la gente, entretienen y eso se va muy bueno y es un juego muy sano. Bueno, estas fueron las palabras del señor Marco Tulio. Don Marco, gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese ratico. Gracias, el INDER y sobre todo yo me siento muy feliz, muy orgullosa de tener al lado personas como ustedes, que todos los días nos nutren de historia. El señor Marco Tulio ha sido de las personas que ha visto y ha estado presente en la evolución de todas estas placas deportivas, en la evolución del INDER como tal, no solamente en la parte administrativa, en la parte de deportes, en la parte de clubes, sino en la formación, y ahora estuvo con nosotros un ratico, nos contó su experiencia, nos contó el origen del tejo, nos contó el tejo cómo llegó al municipio, nos contó cómo hizo parte de una tiendecita
Y también como La primera después tienda que hubo en eso. la primera tienda que hubo acá en las canchas deportivas y cómo empezaron las canchas de fútbol en el municipio de Retiro. Don Tulio, pasos muy importantes, historias que cabe resaltar que Sí, es muy importante que los guarceños conozcamos, y para esto es este espacio, para esto es Inder en Acción haciendo historia en el Bicentenario. Don Tulio, muchas gracias. Y muchas gracias a usted también, señorita, y le agradezco mucho la... En esta sección estuvimos conociendo a los primeros directores del INDER, estuvimos con el señor Iván Echeverry y con el señor Camilo Cortés, quienes han sido uno de los personajes que más han influenciado tanto en el deporte, en el desarrollo y en la cultura del municipio. Gracias a ellos estuvimos en una entrevista en la Casa de la Cultura, nos estuvieron contando un poquito cuál fue el trabajo que ellos estuvieron haciendo, en ese trabajo que estuvieron unidos y de la mano, se puede decir que estos dos señores, para lograr que el INDER lograra salir adelante y pasara por esas dificultades que pasaron en esos tiempos. A ellos le agradecemos por ser parte de este programa y ya saben, ahí tienen la historia para conocer quiénes fueron los primeros directores del INDER. Desde la Casa de la Cultura estamos con el señor Camilo Cortés y el señor Iván Darío Echeverry, quienes fueron unos de los directores del INDER en el año 2005. Ellos trabajaron de la mano, en el primer semestre estuvo en las manos del INDER, en la dirección del señor Camilo Cortés, del señor Iván Darío, y en el segundo semestre estuvo de la mano del señor Camilo Cortés. El INDER, como estamos trabajando y estamos también haciendo historia en el Bicentenario, los tenemos invitados y por medio de la entrevista ellos dos nos van a contar cómo fue ese trabajo mutuo de la mano en la que el INDER estuvo pues en las manos de ellos. Camilo, empiézanos a contar para que los televidentes guarceños y todos nos empecemos a dar cuenta cómo empezaron, cómo fue la fundación y cómo empezó, digamos, a desglosarse el INDER desde la parte administrativa, desde la parte, digamos, de la alcaldía en el 2005. Muchas gracias, Sara, un saludo muy especial a todos los televidentes. Pues cuando en el año 2005 yo creo que fue un año muy importante para el deporte. Llega al INDER una persona como Iván Darío Echeverry, una persona con todo un recorrido, con una trayectoria en el deporte, con mucho conocimiento, muy organizada, y creo que inmediatamente cuando Iván llega al INDER le da ese toque al INDER de organización, de planeación, de proyectar el deporte. Por cuestiones pues administrativas y digamos que por algunos requerimientos, yo para esa época era monitor, era entrenador de fútbol de salón, y pues mientras que se volvía nuevamente como a cuadrar todo el tema de la dirección, entonces con Iván hicimos un trabajo pues en el que pues yo asumí, digamos que desde el punto de vista de la normatividad del INDER, la gerencia, pero siguió Iván haciendo un trabajo de acompañamiento, y de la mano pues continuamos ese segundo semestre en el INDER. Fue una experiencia muy bonita porque pues indudablemente uno va a ser equipo con Iván, con un amigo, un hermano, una persona a la cual admiro y aprecio mucho, y trabajar por el deporte pues fue algo muy bonito. Para esa época pues yo estaba pues muy joven, tenía toda esa goma por el deporte y era esa pasión por trabajar, por aportarle al deporte, y ahí salieron cosas muy positivas, digamos que en esa llave que se hizo de trabajo. Iván, cuéntenos usted cómo fue esa experiencia. Estábamos pues en el 2005, digamos que el INDER ya era un ente que se estaba independizando y estaba pues como tratando de tener otro tipo de apogeo. Estaban trabajando y empezó usted en el primer semestre, en el año 2005, a trabajar de la mano del INDER. Cuando llega Camilo en ese segundo semestre, ¿cómo empieza ese trabajo? Sí, a ver, lo primero un saludo muy especial para todos los televidentes, muy especialmente para todos los aficionados al deporte, y gracias por la invitación, Sara. A ver, yo creo que, como lo decía Camilo, se hizo un trabajo interesante en el 2005, y yéndome más atrás, pues yo estuve trabajando en el hospital por 14 años, pero muy de la mano también con la parte deportiva, muy por los lados con el INDER, muy de lleno con Correcaminos, y uno de mis sueños era llegar a ser director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, y digamos que pude cumplir ese sueño en el 2005 de poder llegar. Entonces yo ya traía, digamos que unas metas, traía algo trazado, y que ya era llegar, digamos, a desarrollarlo. Por un requisito que no cumplía en ese entonces, para poder ser director me toca renunciar a los 6 meses, y es donde Camilo entonces entra también a ser director en el segundo semestre, pero como lo decía Camilo, desarrollamos juntos toda esta actividad.
Perdón, Iván, usted estaba en el INDER, ¿cierto? Era Sí. el año 2005, llevábamos 6 meses trabajando, usted venía de otro trabajo, se puede decir así. Claro. Por algún inconveniente, no sabemos cuál fue el motivo, empieza a trabajar Camilo Como director. como director, Sí. pero de todas maneras usted sigue cumpliendo, digamos, el papel. Sí, sí, lo hacemos muy de la mano Camilo y yo y logramos, digamos que marcar un punto aparte o hacer un punto aparte en lo que era el instituto. Que yo pienso, Camilo, que acá, de ahí para acá el instituto ha sido muy diferente. A ver, ¿cómo funcionaba el Instituto Municipal de Deporte y Recreación? Había un presupuesto para ejecutar, pero muchas veces los alcaldes desde su administración, digamos que se gastaban los recursos o los invertían y simplemente el director era de figura. O sea, había un director, pero no el manejo directamente del presupuesto y mucho menos el escoger los monitores o las personas que manejaban cada disciplina deportiva. Para el año 2005 el INDER ya estaba descentralizado, ya tenía una Sí. oficina, ya contaba con algún presupuesto. Cuéntenos más o menos cómo era eso, porque esta sección es creada para conocer quiénes fueron los deportistas del INDER, porque hay personas que todavía no lo saben y no tenemos esa historia clara. En algún programa estuvimos con la señora Margarita, que ella pues fue alcaldesa y nos contaba que en esa época no había instituto, no había deporte, no había nada, los recursos eran muy mínimos. Para ese año, ¿cómo empezaron a incrementarse los recursos? ¿Cómo empiezan ustedes a trabajar juntos? A ver, esto realmente viene desde la ley 181, la ley del deporte, que en el 95, por un decreto nacional, crean los institutos municipales de deporte y recreación. Dependiendo del presupuesto que tuviera o la población que tuviera cada municipio, algunos con instituto descentralizado, algunos con coordinaciones de deporte a través de secretarías, y lo que se hizo acá en el Retiro fue crear el instituto, o sea, Sí. un ente ya descentralizado, como decir Fondecer, Retirar, Aguas del Oriente, que son instituciones que son del municipio, pero que son aparte, con una junta directiva, con un director, y que en este caso entonces desde el 95 se hace la descentralización del INDER. Sí. Pero lo que se hacía y que por muchos años estuvo el gran amigo Edgar Munera y que fue un gran director para el INDER y hizo mucho por el deporte. Eso fue antes de que ustedes... Exacto, antes, y que ya por todos esos cambios políticos de alcalde se llegan a otras cosas. Cuando yo llego en el 2005 a principio y luego Camilo en el segundo semestre, nos tocó con Andrés San Martín, cuando fue alcalde municipal. Cuando Andrés me dice, Iván, quiero que usted sea el director de deportes para que le pongamos orden a esto y logremos hacer cosas interesantes, lo primero que yo le digo es, me voy de director del INDER si nos deja ejecutar el presupuesto directamente desde el INDER y si me deja escoger los monitores o las personas que van a trabajar en el sector deportivo. El papel. Sí, sí, lo hacemos muy de la mano Camilo y yo y logramos, digamos que marcar un punto aparte o hacer un punto aparte en lo que era el instituto. Que yo pienso, Camilo, que acá, de ahí para acá el instituto ha sido muy diferente. A ver, ¿cómo funcionaba el Instituto Municipal de Deporte y Recreación? Había un presupuesto para ejecutar, pero muchas veces los alcaldes desde su administración, digamos que se gastaban los recursos o los invertían y simplemente el director era de figura. O sea, había un director, pero no el manejo directamente del presupuesto y mucho menos el escoger los monitores o las personas que manejaban cada disciplina deportiva. Para el año 2005 el INDER ya estaba descentralizado, ya tenía una Sí. oficina, ya contaba con algún presupuesto. Cuéntenos más o menos cómo era eso, porque esta sección es creada para conocer quiénes fueron los deportistas del INDER, porque hay personas que todavía no lo saben y no tenemos esa historia clara. En algún programa estuvimos con la señora Margarita, que ella pues fue alcaldesa y nos contaba que en esa época no había instituto, no había deporte, no había nada, los recursos eran muy mínimos. Para ese año, ¿cómo empezaron a incrementarse los recursos? ¿Cómo empiezan ustedes a trabajar juntos? A ver, esto realmente viene desde la ley 181, la ley del deporte, que en el 95, por un decreto nacional, crean los institutos municipales de deporte y recreación. Dependiendo del presupuesto que tuviera o la población que tuviera cada municipio, algunos con instituto descentralizado, algunos con coordinaciones de deporte a través de secretarías, y lo que se hizo acá en el Retiro fue crear el instituto, o sea, Sí. un ente ya descentralizado, como decir Fondecer, Retirar, Aguas del Oriente, que son instituciones que son del municipio, pero que son aparte, con una junta directiva, con un director,
y que en este caso entonces desde el 95 se hace la descentralización del INDER. Sí. Pero lo que se hacía y que por muchos años estuvo el gran amigo de Edgar Munera y que fue un gran director para el INDER y hizo mucho por el deporte. Eso fue antes de que ustedes... Exacto, antes, y que ya por todos esos cambios políticos de alcalde se llegan a otras cosas. Cuando yo llego en el 2005 a principio y luego Camilo en el segundo semestre, nos tocó con Andrés San Martín, cuando fue alcalde municipal. Cuando Andrés me dice, Iván, quiero que usted sea el director de deportes para que le pongamos orden a esto y logremos hacer cosas interesantes, lo primero que yo le digo es, me voy de director del INDER si nos deja ejecutar el presupuesto directamente desde el INDER y si me deja escoger los monitores o las personas que van a trabajar en el sector deportivo. Él me acepta esta parte y yo creo que desde ahí, Camilo pues nos puede dar también fe de esto, que desde ahí se marca una diferencia muy grande en el instituto, porque desde ahí, de ahí para acá, el instituto es el que escoge los monitores, gente realmente preparada, que están estudiando, gente que tiene amor y sentido de pertenencia con esto. Y asimismo los presupuestos. Entonces en ese año logramos, Camilo, hacer algo muy interesante y que en ese año también hace lo que son los juegos empresariales, que cada vez cogen más fuerza y que fue una iniciativa suya que la apoyamos desde el INDER, salimos los dos a ofrecerles a las empresas, a motivarlos y que yo acá sí quisiera que usted contara porque es una idea suya y que esos juegos empresariales que hoy en día y que se hizo la sexta versión en semanas pasadas, en semanas pasadas, esto fue una iniciativa suya, entonces Camilo, cuéntenos usted un poco de esto. Esto cabe resaltar pues que la semana pasada estuvimos en estas finales, han sido unos juegos que cada año cogen más acogida en este municipio, las empresas lo viven, ellos dicen que no es solamente ir y jugar, sino que al otro día cuando van, se reúnen, así hayan ganado, así haya sido una derrota, ellos dicen que eso es un logro para ellos, eso es muy bonito, se les reconoce desde el municipio, que qué bueno que hayan pues, digamos, haber creado eso. Camilo, cuéntenos cómo empezaron pues a formar los juegos empresariales. A ver, yo como monitor, como entrenador, pues ahí en el instituto siempre tuve como ese sueño. Yo entré al instituto en el año 2000 creo, en el año 2000 como entrenador y siempre tuve esa inquietud, que bueno, generar un espacio para las empresas, pero bueno, a veces no hacía como eco, pues como la idea. Pues con Iván, entonces Iván me dice, hagámosle, ¿cierto? Y arrancamos. Y como lo decía Iván, nos fuimos por las empresas. Yo creo que esos juegos son inolvidables porque tenían un carácter, digamos que netamente recreativo. Ya pues, usted sabe que el deporte también tiene esa línea competitiva y bueno, también a veces hay personas que una versión y muy feliz. Yo quisiera adicionar, Sara, que ese año para el deporte fue muy importante porque el Instituto de Deportes, yo hago un resumen muy rápido, llega Edgar, ¿cierto? Llega Edgar Munera, antes era Junta de Deportes, en fin, llega Edgar, ¿cierto? Y le toca iniciar el INDER, un tipo emprendedor, luchador, con mucha energía, tal vez se supo rodear muy bien y eso le ayudó mucho a que se conociera mucho de deporte, ¿cierto? Porque él era de otra línea pues de trabajo, pero si un emprendedor y un luchador llegó a ser parte de la junta directiva de Indeporte, en fin, todo eso. Y entonces con un montón de muchachos gomosos arrancamos a trabajar por el deporte. Como le decía Iván, llega un momento en el que de pronto pasaron cositas, un año difícil, después de eso, lo que decía ahorita, llega Iván a ponerle nuevamente orden y hacer algo, hacer respetar el presupuesto y las personas idóneas para el deporte. Entonces pasa eso, después ya llega Jorge con todo ese conocimiento del deporte y por eso yo siento que el INDER ya es un patrimonio, es uno de los entes pues más importantes que tenemos en el Retiro y que cada persona que ha estado ahí ha aportado su organización, sus ganas, su trabajo y pues uno se quedaría corto en mencionar por ejemplo las personas que trabajábamos para ese entonces, uno hablar de un Aníbal Betancourt que fue, yo diría que empezó con el voleibol acá, que ahora pues está en La Ceja y muchas otras más personas que uno lleva pues en el corazón y que uno sabe que han aportado tanto al deporte.
Cabe resaltar pues que ustedes han sido unos personajes que se han destacado en el municipio de Retiro por el deporte, por la contribución que le han hecho al municipio en cultura, en deporte, en todo eso, y que digamos que se puede decir que es el primer año en el que el INDER ha contado con 2 directores del INDER, pues se puede decir que aparte de que el INDER se empieza como a crecer y a formarse, es el primer año en el que el INDER puede contar con 2 directores, uno digamos que lo está ejerciendo y el otro digamos que es pues como la otra persona que estaba ahí detrás, que estaba como, es el primer año en el que el INDER está contando con 2 personajes así. Digamos que legalmente era uno, o sea que cada semestre era uno, pero que Pero el INDER lo que sabe, hacemos, exacto, en lo fin, que que fue un hacemos, trabajo de la mano. sí, exacto, o sea, sí, que es la amistad y es la confianza que nos hemos tenido pues Camilo y yo, y esas ganas de trabajar realmente por la comunidad. Entonces lo que hacemos acá es unir esfuerzos, conocimientos, ganas, iniciativas, y empezamos a reforzar todo esto. O sea, Camilo con mucho más conocimiento de en sí de la parte deportiva, y digamos que yo desde la parte administrativa, y logramos hacer una llave muy importante, y desde ahí, como le decía Camilo, o sea, marcar una pauta en lo que es el lindero. A nosotros nos ayudó mucho ese camino que ya se va a recorrer. Iván, ¿usted tendría para contarnos más o menos cómo era ese presupuesto? O sea, de pronto, si se puede dar una cifra, si se puede dar un número, si usted nos podría dar más o menos un rango, podemos decir, bueno, en el municipio de Retiro para el año 2005 el presupuesto era de 1 a 10, un 6% más o menos. Es así de claro, el presupuesto para ese entonces era de aproximadamente 300 millones de pesos, que sigue siendo incluso a hoy, 2014, muy bajo el presupuesto, que le hemos propuesto al consejo, a los diferentes alcaldes, de que aumenten ese porcentaje que toca, que es el 2% de recursos propios del municipio, que se incremente siquiera a un 3.5. Hemos tenido unos alcaldes en los últimos años que le han inyectado más recursos al instituto, pero no por ley, o sea, ha sido más por voluntad, más no por ley, y que tenemos también un aproximado que cada año se pueden estar beneficiando unas 2.000, 2.500 personas a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, que cuántos niños, jóvenes y personas se han alejado de vicios y mejorar la calidad de vida, pero hace falta aumentarle un poco más a ese presupuesto. Camilo, nos estaban contando que en el año 2005 la primera creación, y se puede decir como que lo que empezaron ustedes, que es un gran logro que todavía lo vivimos la semana pasada en la final de los Juegos Empresariales. Además de ese logro de haber creado los Juegos Empresariales, de ustedes haber ido, tocar puertas, empresa por empresa, invitarlos, ¿qué otro logro usted podría decir? Bueno, yo cuando estuve en el 2005 en el INDER puedo decir que estos fueron uno de sus principales logros, además de los Juegos Empresariales. A ver, realmente son muchas las cosas que se pueden mencionar desde ese punto de vista. O sea, yo digo que uno en el deporte todos los días está haciendo algo importante, o todos los días está tratando de hacer algo importante. Ahorita cuando hablaban de ese trabajo que se hizo en llaves, yo siento que eso siempre ha sido. Uno ve, por ejemplo, ahora como, pues si bien está Wilson Tangarife como gerente del INDER, pues uno sabe que Carlos Mario Mejía es una mano derecha, ¿cierto? O sea, yo siento que siempre se ha hecho un trabajo apoyado en varias personas, pues, y por eso uno tiene que valorar. Igual uno dice que son logros, pues, pero realmente es un trabajo de un equipo. Para ese entonces recuerdo mucho todos los triunfos que dio voleibol, recuerdo mucho indudablemente todo lo que siempre ha hecho la selección de fútbol, que bien no son logros pues de una cabeza, una dirección, eso es logro de un trabajo de equipo. Y pues realmente serían muchas cosas las que uno podría mencionar y muchas que se le escaparían, pero realmente en sí lo que ese año se logró fue generar, digamos que un respeto importante hacia el INDER, que en eso quiero ser muy reiterativo, en eso creo que Iván, en toda la trayectoria que ha tenido en el deporte, pues lo ha sabido hacer. Así es, bueno, el INDER en acción, se siente de verdad muy feliz. Yo como digamos pues que soy la persona que en este momento está con este programa, me siento muy feliz de estar con personajes como ustedes, de estar con el señor Iván, de estar con Camilo, que ha sido una persona que lo dije en el programa pasado, a las personas que lo vieron, que le ha aportado mucho, así no se vea, al programa INDER en acción, nos ha ayudado mucho. Yo me siento muy contenta de verdad de poder estar al lado de personas como usted, de conocer estas historias, y espero pues que ustedes también, y muchas gracias, y de verdad que es mucho lo que ustedes le han aportado tanto a la cultura y al deporte. No sé si de pronto Iván quiera cerrar con algo. No, Sara, agradecerle por la invitación.
darle mucho ánimo para que siga adelante. Gracias. Porque eso es esto, lo hablamos ahorita pues extra cámaras y esto es una lucha. Esto hay que insistirle, hay que estudiar, hay que aprender más. Lo que realmente estoy haciendo hoy en día por la comunidad, con los muchachos, con los jóvenes, brindarles oportunidades y ayudarles en esa formación personal. Entonces, para todos, muchísimas gracias y esperamos que practiquen mucho deporte. Bueno, gracias. Esto es Inder en Acción, en su segunda temporada haciendo historia en el Bicentenario. Este es el programa del Instituto Municipal de Deportes del municipio del Retiro, donde le queremos mostrar a todos los guardeños y a todas las personas que ven este programa toda la evolución que ha tenido el deporte en nuestro municipio. Ahora llegamos a la parte final de nuestro programa. Recuerde que eso fue Inder en Acción, porque el Inder también está haciendo historia en el Bicentenario. Le agradecemos a todo el equipo del Canal 8 que están haciendo posible que ustedes nos conozcan. Además, a nuestro alcalde, Elkin Darío Villaja. También a todo el equipo del Inder y a los personajes que hicieron parte de este tercer programa. Recuerden que si quieren conocer algún deportista o alguna disciplina que haya dejado huella en el Bicentenario, nos pueden escribir a nuestro canal de YouTube o además escribirnos a nuestro fanpage de Facebook. También están pendientes todos los sábados a las 12 por el Canal 8 y recuerden que nuestro municipio es un municipio moderno, cívico y pujante.